Sí. Y si les parece, pues vamos entrando ya a la mesa con las queridas periodistas. Le habíamos comentado el martes pasado que, bueno, Marta Olivia López, que estaba en la mesa, nuestra querida Marta Olivia López, que estaba en la mesa de los martes, pues la invitamos a que se pasara para la mesa de los jueves para sustituir a Luisa Cantú, quien se fue ya a trabajar de lleno en la televisión pública del Estado mexicano, allí en el Canal 14, y que también le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Marta Olivia aceptó, y va a estar con nosotros a partir del siguiente jueves, porque Marta Olivia ahora tiene una bronquitis, no ha podido conducir tampoco en su programa de En un 2x3 Tamaulipas, así que pues tuvimos un año, un inicio poco accidentado, Sí. pero bueno, pues vamos a darle y a presentar el trabajo como normalmente se hace, que es pues, lo que procede, ¿no? Sí, sí, Ernesto, así es que bueno, pues ya están aquí, estamos viendo ya a Jessy y a Dani. Muy buenos días, Jessy, ¿cómo están? Y Dani, ¿cómo están? Muy buenos días y un gran abrazo a los dos, un gran abrazo a la familia de Alejandro. Efectivamente, Alejandro siempre tenía un humor, un gran sentido del humor y así hay que recordarlo, ¿no? Gran abrazo a los dos. Y pues igual, me sumo al sentimiento, a la pérdida. Yo creo que es una pérdida para todas, para todos los que lo escuchábamos. Eh, Siempre nos aportó ingenio y siempre nos aportó pues toda la inteligencia que tenía para hacer análisis bastante duros a veces, pero siempre tratando de ser pues, con argumentos muy sólidos, ¿no? Y entonces yo creo que sí, estamos todos compartiendo el sentimiento de pérdida y pues justo como hicieron su video Ernesto, Violeta, pues para recordarlo con lo que nos dejó, que fue mucho. Entonces, pues muchos abrazos ya a Mayra y a toda la familia. Muchas gracias, mi querida Jessica, Gracias. muchas gracias, mi querida Daniela. Y sí, sí, un extraordinario sentido del humor de Alejandro Saldaña. Que en paz descanse. Un fuerte abrazo para Alejandro y gracias, gracias. Si les parece, mi querida Daniela, mi querida Jessica Cermeño, pues vamos entrando en materia con los temas que nos ocupan, y uno de ellos, pues, son pues las escandalosas confesiones de Marco Cortés, que yo creo que ya después se habrá arrepentido tremendamente de lo que publicó en la cuenta de Twitter, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dedicó ya un espacio para leer precisamente pues esta confesión no pedida, ¿no? De Marco Cortés, nada más y nada menos el presidente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Qué decía al respecto Daniela Pastrana? Eh, sí, bueno, mira, refleja una cosa que pues era como de dominio público, que siempre se sabe que, digamos, que está como de conocimiento popular, que es esta falta de autonomía entre los órganos públicos, que es a mí lo que más me llama la atención de su confesión de parte, ¿no? O sea, cómo habían negociado ya y acordado y repartido el Instituto de Transparencia, que se supone que es un órgano autónomo, las notarías, incluso la ratificación del magistrado, o sea, ese tipo de cosas que uno sabe que eso ocurre, pero que aquí lo sorprendente es que lo hayan puesto, bueno, tres cosas: uno, que lo hayan escrito, que lo hayan firmado y luego que lo haya publicado, ¿no? O sea, es como gracias por mostrarnos lo que ya todos sabemos y que era muy difícil de documentar, y gracias a Marco Cortés, ya tenemos que agradecerle la verdad, que nos haya dado el gusto de poder documentar algo que era realmente difícil de documentar, que era esta relación tampoco democrática, diría yo, para todos los que se la viven llenándose la boca hablando de democracia y que van y defienden al INE y que van y defienden a la Corte y que van y defienden a no sé quién.
y que dicen, no, pues estos son organismos puros que no tienen ningún interés político y el único interés político es querer acabar a estos organismos ciudadanos. Y pues estamos viendo en un microespacio, porque es Coahuila, pero es una cosa que sabemos que se replica en todos los lugares del país, mucho en los estados, muchísimo en los estados, pues esta falta absoluta de independencia de todos estos órganos que se supone que son para ser contrapesos del poder ejecutivo, ¿no? Hay que recordar un poco cómo estamos divididos. Bueno, nosotros, o cómo empezó toda esta historia de los poderes autónomos, que es a mí un tema que me ha impresionado y que me ha interesado mucho tiempo, que es todo este discurso que inició con Salinas, en la época de Salinas de Gortari, de que no eran suficientes los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Y que se necesitaban otros contrapesos porque el judicial y y el legislativo eran como obedecían, aunque jurídicamente no obedecían a los intereses del gobierno, y entonces que se tenían que crear órganos ciudadanos, y así se creó la Comisión de Derechos Humanos, luego el IFE, luego el INE, todos los consejos, estos rectores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de organismos autónomos que han estado ahora en el ojo del huracán, ¿no? Con el argumento, incluso lo último fueron las fiscalías que sirvan, las fiscalías autónomas. Y con el tiempo, pues lo que hemos visto es que estos organismos tampoco son autónomos, que responden a intereses. A veces son intereses oficiales, a veces son intereses del Ejecutivo en los estados, pero a veces son intereses de la oposición para bloquear todo. Y al final de cuentas, pues responden a intereses de quienes, de los partidos que los ponen, ¿no? Entonces nos muestra, pues todas las deficiencias del sistema de partidos y de la democracia que tanto defienden algunos con un nivel de hipocresía tremendo, porque pues lo que estamos viendo es que estas cosas se acuerdan, ¿no? Que estas cosas se acuerdan previamente entre los partidos, que estas cosas se definen y que luego pues al final se nombra a quienes los partidos les interesa que se nombre y pues ya. Aquí el presidente del PAN nos hizo el favor de documentarlo, exhibirlo, publicarlo, para que pues nos quiere ganar la chamba a los periodistas, pues para que todos estemos enterados de cómo funciona, ahora sí que con pruebas documentales, ¿no? Muchas gracias, Dani. Jessy, ¿cuál sería tu valoración de esto que dice muy bien Dani? Pues lo escribieron, lo firmaron y después lo publicó Marco Cortés. Eso realmente pues sorprende y ya vemos muchas reacciones también por parte del PAN, ¿no? Por parte no solamente del PAN, sino también del PRI y parece pues que habrá en algunos sentidos algunas rupturas y consecuencias. ¿Cuál es tu primera valoración, Jessy, sobre esto? No, además de suscribir absolutamente todo lo que dice Dani, y que lo hemos dicho varias veces, que la oposición no necesita más que a la oposición para echarse tierra a sí misma, ¿no? De que en realidad es impresionante, yo me sigo asombrando, y tan ha de estar arrepentido, decía mi querido Ernesto, decías Ernesto, que ha de estar arrepentido Marco Cortés de lo que dio a conocer, pues ya que ya hasta el PAN de Coahuila lo está, si no desconociendo, están avalando a Manolo Jiménez allá, están diciendo que están con la Alianza por la Seguridad, está en él, está otro partido local y está el PRD, porque obviamente pues cayó muy mal que dieran a conocer esta negociación que como bien dice Dani, sabíamos que existía, pero que gracias a él pues ya podemos tener muchos más datos sobre cómo se tejen y sobre todo cómo se reparten el poder. Además ahora sabemos que el PAN, y eso es también un escenario triste para el PAN, que según este acuerdo, pues tenía que haberle dado el 20% de la votación, ¿no? Aportado más bien, 20% de la votación al triunfo de Manolo Jiménez, y que allá en Coahuila solo quedó en 6%, que es ahora el argumento que le dice el PRI, bueno, tú no ni siquiera cumpliste, digamos, con estos votos y quieres establecer, por ejemplo, al alcalde de Torreón, que como ustedes saben es una de las ciudades más importantes allá en Coahuila, que tiene muchos recursos y que pues prácticamente decidieron pues no dársela y ahora, ¿no? Con esta pues ruptura, ¿no? Porque al final la alianza se presenta con solamente 3 partidos donde no está el PAN allá y que según las encuestas, todavía para la elección hay que decirlo que en este año lo que se elige allá en Coahuila son 38 municipios, los alcaldes,
pues no va a estar ahí presente el PAN y eso ya va a generar más problemas dentro de la coalición. Yo creo que nacional, porque esto también no ha pasado desapercibido a este nivel. Y a mí me llama mucho la atención, digo, yo siempre decía, no hay que estar hablando de campañas, pero ahora ya todo, que empezamos con las precampañas, creo que ya hay muchos elementos para ver lo interesante que se van a poner. ¿Y por qué lo digo? Porque específicamente ya ayer Morena presentó ante el INE una queja por todo lo que está pasando en Coahuila, que se investigue, pero también, digamos que la oposición específica dijeron que iba a ir Xochitl Gálvez hoy al INE a presentar la denuncia por lo que está diciendo San Juana Martínez, lo que dijo en la jornada, que ya dijo el presidente que no es cierto, que ya lo desmintió Claudia Sheinbaum, pero que también quiere la oposición que eso se investigue. Pues estos dos casos los tiene que ver precisamente la secretaria ejecutiva y otra secretaría que en este momento no tienen cabeza, digamos, que están con encargados de despacho. Entonces ya estamos empezando a ver cómo todo de cara a la elección de este año, pues tienen que empezar a operar, digamos, este nuevo INE, como le ha llamado el presidente de México después de que lo que ocurrió con el INE pasado a cargo de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo va a empezar a operar? Y ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo a Guadalupe Tadei que ella puede presentar como titular de la Secretaría Ejecutiva solamente a una persona que esté dentro de la institución, no tanto mira, ahí están poniendo el documento que podría ser en otros tiempos de los secretos mejor guardados, ¿no? Y que ahí estamos viendo cómo ellos mismos se están dinamitando, ¿no? Habrá que ver cuáles son las consecuencias y cómo le pega esto. Me queda claro que en Coahuila pues, es el PRI el que tiene los votos, quien tiene la preferencia, que en realidad está muy disminuido el PAN y ahí yo no veo mayor cambio, pero quién sabe cómo vaya a pegar todo esto a la percepción, insisto, nacional que se tiene sobre la coalición. Y también vamos a ver cómo es que lo digiere el INE de cara al proceso electoral, ¿no? Que, insisto, ya tienen por lo menos dos cosas y también estaba viendo cómo ahora también hay fractura, ¿no? Ya en algunos medios lo presentan así de Movimiento Ciudadano por la manera en que presentaron a su ahora candidato, ¿no? Que lo presenta Samuel García y ya se enojó Enrique Alfaro, que dice que pues que parece que ahí los están mandando en ese desayuno y que pues ellos no son nadie. O sea, ya se está poniendo más interesante este proceso electoral, pero sin duda creo que este documento pues terminará siendo muy importante para este proceso electoral y el presidente ya le dedicó, por supuesto, aprovechando, sacándole ahí la raja política, aprovechó bastante hoy su conferencia matutina para expresar, ¿no? Lo que para ellos representa este documento que, como ya dijo Dani, pues refleja mucho, mucho de la clase política mexicana y de la gente de la oposición. Ya, gracias, gracias, mi querida Jessica. Pues Daniela, no sé si quieras añadir algún comentario más sobre este tema. Jessica también colocaba ahí otros elementos, como el caso de San Juana Martínez, ahora que lo está aprovechando también ahí Xóchitl Gálvez, pero que pues Xóchitl Gálvez no dice nada de las confesiones de Marco Cortés. eh, Así que también ese es otro elemento, más el caso del candidato ahora de Movimiento Ciudadano, Maínez. Si les parece bien, pasaríamos un videíto que circuló en redes sociales recordando pues al hoy candidato ahora de Movimiento Ciudadano o precandidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Pues, tenemos un video de Maínez Margarita Zavala cuando Maínez era diputado y este era su posicionamiento con respecto de la guardería ABC. Vamos a escucharlo y regresamos contigo a ver si tienes un comentario ahí adicional, Daniela. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. Ya basta de calumniarla. Ya basta de esa cobardía. No tienen dignidad. Daniela Pastrana. Bueno, pues ya vemos quienes no tienen mucha dignidad tampoco.
¿no? Que es a veces muchos de nuestros representantes de la élite política. No, mira, yo coincido con Jessica, no sé si va a estar muy interesante, va a estar de mucha guerra y además lo que estamos viendo, por lo menos en este inicio de año, que también fue el año pasado, pero en este como que está arreciando, es una autogoleada de la oposición. O sea, se metían goles, pero pues ahorita como que están desesperados por meter muchos goles y nadie les ha avisado que es para la portería contraria, no para la propia, porque se la pasan metiéndose goles una y otra y otra y otra, y entonces le ponen el camino muy fácil a Morena, y ese es para mí el gran peligro, Ernesto, porque entonces Morena puede seguir haciendo las cosas que hace mal y y puede seguir haciendo y repetir la historia de 2021 con sus candidatos que pasan a ser irrelevantes estas captaciones de personajes nefastos como Erubiel o como Rommel o como los que quieran, todos los que ya hayamos podido decir, pasan a ser irrelevantes porque la atención pues nos la jalan Marco Cortés y compañía, o sea, como que están empecinados en que se nos olviden las cosas malas que está haciendo Morena. Están empecinados en borrar, es así, Morena hizo una cosa que no se debe, entonces yo hago algo peor para ganarle, ¿no? Y entonces parece que la competencia es como para ver cómo van dejando en solo en la carrera al equipo pues que va liderando López Obrador con el tema económico, hay que decirlo, muchas de las cosas por las cuales eh, otros temas que a veces nos parecen muy importantes, como el de la migración, el de las personas desaparecidas, el de la violencia, no tienen impacto en la popularidad del presidente, es porque tenemos una economía bastante buena después de la pandemia. Y todos los indicadores que uno revise, la inversión, la inflación, el peso, o sea, por donde uno le busque, pues va bien. Y eso, ¿no? Entonces eso hace que otras cosas puedan parecer menores y que otros personajes que han sido muy corruptos, que se incorporan a Morena, puedan parecer menores. Y luego, pues la oposición empecinada en opacar todas las fallas de Morena, ¿no? Y en hacer que se nos olvide. Y en hacer que, pues, la atención, porque tienen que hacer una cosa todavía más mala, más fea, para que veamos todavía la peor cara de la clase política, ¿no? Entonces, a mí eso me parece peligroso, porque sí creo que hay temas que no debemos dejar de poner atención, porque sí creo que no podemos y que en general la ciudadanía, no solo la militancia morena, no debe dejar pasar por alto lo que viene después de la elección. O sea, porque después de la elección es cuando vamos a ver, pues, quién te quedó. O sea, ya después de la borrachera viene la cruda de ver quiénes te dejaron de candidatos y luego de gobernantes, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es muchísimo más peligroso que perdamos de vista por estar viendo este desinfle día a día y esta autogoleada que se hace pues los partidos de oposición, que no hay modo. O sea, de verdad no hay modo. No se ayudan y no se dejan ayudar. Muchas gracias, Dani. Jessy, tú también, si quieres comentar algo de este último tema. Y bueno, hay un tema también muy importante que tú has propuesto, esto de la cacería de migrantes y la política que está aplicando Estados Unidos. Pero antes, si quisiera cerrar sobre este tema, Jessy, este primer tema. No, en realidad concuerdo totalmente con Dani, ¿no? Que sí, el mayor daño, y eso no va solamente hacia la oposición, sino también a Morena, ¿no? De que venga estos reportajes, más bien columnas de opinión, artículos de opinión también de San Juana, que no te imaginabas que iban a llegar desde San Juana para atacar a Morena, por ejemplo, que se presentaran en la jornada. O sea, vamos a empezar a ver estas dinámicas donde sí queda claro que quizá, digamos, lo que te puede hacer mayor daño es lo que está en tu grupo, ¿no? Que eso sí puede calar más en la opinión pública, entonces que eso pues lo vamos a empezar a ver, lo mismo con Alfaro, ¿no? Por ejemplo, ya pronunciándose en contra de su propio partido por la presentación de Maínez como candidato a la presidencia, entonces
pues vamos a tener que esperar, vamos a ver más cosas de eso, yo no tengo duda, ¿no? Es nada más eso, que el fuego amigo puede atacar, puede lastimar más bien mucho más los proyectos de los partidos que las oposiciones, digamos, eso es lo que quiero dejar dicho, nada más. Ya, gracias, gracias, Jessica. Y Jessica, pues retomando un poquito también esta parte que te preguntaba ahorita Violeta, a propósito de que proponías tú este tema de pues esta cacería de migrantes que están tanto en Estados Unidos como en la parte de México y mucho en la parte sur de México con Guatemala y que pues vos sos quien le ha dado un seguimiento pues ya de varios años. ¿Qué decía al respecto en este momento? Sí, quería comentarles esto, porque en realidad es información que se dio esta semana. Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, hace una presentación en Estados Unidos, porque a él incluso, solo para que lo sepan, le quieren hacer un impeachment, un juicio político, porque aseguran los republicanos que pues él no está apoyando a Estados Unidos, que están dejando entrar a migrantes y que su labor no le está realizando correctamente. Entonces se ha generado todo un proceso contra él que tiene poco futuro, es lo que dicen los que saben, pero lo importante es que dijo Mallorcas, por toda esta crisis que se vio en los últimos días de diciembre, ahí en la frontera, de que llegaban y llegaban los migrantes y que se empezaron a bajar y que incluso el presidente lo reconoció que ya se estaban tomando las capturas, más capturas en México. Mallorcas aseguró que el gobierno mexicano le había dicho, y esto lo dijo públicamente, que no estaban haciendo detenciones de los migrantes, salud, querida Violeta, que no estaban haciendo las Gracias, detenciones de los gracias. migrantes porque le había reportado el gobierno mexicano que no tenía el suficiente presupuesto del Instituto Nacional de Migración, pero que eso ya lo habían corregido. Tal lo habían corregido que varios colegas de Univisión en distintos puntos de México y nuestros corresponsales en los estados ya empiezan a reportar otra vez detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración después de este encuentro, después de que viniera Anthony Blinken, el secretario de Estado, y Alejandro Mayorkas a hablar con el presidente López Obrador a finales de diciembre, pues hay resultados que tienen que ver con las detenciones. Es decir, por más que el discurso público del gobierno de México sea nosotros estamos respetando a los migrantes, no estamos haciendo lo que Estados Unidos quiere, al contrario, sí ya hay detenciones en los mismos, eh, las mismas cantidades, incluso más, como lo reconoció el presidente López Obrador en una conferencia de prensa, bueno, es una de sus conferencias matutinas, que Estados Unidos. Yo nada más digo, ¿por qué es importante esto? Porque se está tratando de poner un discurso por el lado gubernamental de que eso no está ocurriendo. Y yo quisiera decirlo que sí se retomó toda la detención de migrantes. Yo sé que hay una importante y cada vez más importante población de migrantes que están tratando de colocarse incluso aquí en México, que ya hay algunas poblaciones que están resintiendo mucho más que otras, sobre todo en el sur, como decías, y bueno, y en el norte, cerca de la frontera, esta ola migratoria, pero que no se está cumpliendo la parte del discurso donde dicen que los están protegiendo y les están, digamos, que tienen derecho de alguna manera a migrar, ¿no? Y esto es por Estados Unidos. Entonces, lo que se diga desde otro contrario a esto es mentira, ¿no? Y yo quería recalcarlo, digo, no se han reportado, no hemos visto estas imágenes como otras caravanas donde llegaban las llamadas perreras, ustedes saben, de los agentes migratorios y se subían incluso a la gente con lujo de violencia, las mujeres con niños, incluso las carriolas las tomaban, eso a mí me tocó verlo hace unos años. No hemos tenido nosotros esas imágenes, pero creemos que es más porque no hemos estado ahí que porque no estén ocurriendo, ¿no? Y eso es importante decir. Era eso. Muchas gracias, Jessy. Dani, sobre este tema y sobre esto también que decía ahorita Jessy, me parece muy importante como el secretario de Seguridad, que defiende la política migratoria de Estados Unidos, pues ahora esté sujeto a un impeachment, a un juicio político. ¿Cuál sería tu valoración de esto, Dani? Sí, dos cosas que me parecen importantes destacar. Una, les quiero compartir ahorita un tuit que vi hace unas horas de Mario Campa, que me llamó mucho la atención, y porque muestra una gráfica que dice, Venezuela es el séptimo país más sancionado con sanciones unilaterales, ¿no?
Si Biden quisiera resolver la crisis migratoria, podría empezar por relajar sanciones que hunden economías como la venezolana, cubana, ¿no? Empresas globales temen represalias de Estados Unidos en un mundo globalizado y detona crisis humanitaria. O sea, si realmente tuvieran intenciones de resolver los procesos migratorios, los flujos migratorios, pues tendrían que empezar por retirar estas sanciones que generan crisis humanitarias en algunos países, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque pues digamos que generan los problemas y luego quieren ponerle soluciones punitivas, ¿no? Y yo creo que ese es el tema central. O sea, lo que estamos viendo es que va a seguir esta política muy punitivista hacia el proceso migratorio y a todas las migraciones en un momento en que estamos teniendo récord de migraciones en el mundo. O sea, no nada más es esta zona, que sí, el Darién tuvo el mayor número, el mayor flujo de migraciones en 2023, que ha tenido en muchísimo tiempo, también en otras zonas del mundo. La gente se está moviendo por distintos motivos, entre las guerras, entre la pobreza, entre las crisis climáticas que está haciendo inhabitables algunas zonas, la gente se está moviendo. Y los países tendrían que estar trabajando ya en soluciones que no sean poner muros y soluciones que no sean detener gente y soluciones que no sean tratar de frenar algo que no se va a frenar, ¿no? Ese es el punto central de la discusión migratoria. Aquí, si me permiten, como un comercial, hoy justo en la tarde vamos a tener un programa donde vamos a hablar ampliamente de eso con Leti Calderón, que pues es colaboradora aquí, ustedes la conocen muy bien, y es una expertísima en temas migratorios, pero vamos a hablar de todo esto de lo que viene la migración para 2024, porque de verdad los récords que se han visto en los flujos migratorios significan que es una cosa que no se va a detener ahorita, pero para nada. Y el gran riesgo que tenemos es que siempre son como bandera política, ya lo vimos acá con Santiago Tahuada, pero son bandera política en procesos electorales. En procesos electorales de Estados Unidos, Jessy lo sabe súper bien, el tema central siempre es la migración, ¿no? Y en procesos electorales son bandera de cambio los migrantes. Aquí hay una historia en México vieja que alguna vez creo que está en un libro de Arturo Cano, y también lo retomó alguna vez Luis Hernández Navarro, de cómo fue la primera vez que el PAN votó en Huixla, Chiapas, ganó una alcaldía que era Huixla en Chiapas, porque le dijeron pues todavía gobernaba el PRI, y llevaron a votar a los migrantes y les dijeron voten por la bandera, y pues votaron por su bandera, que era azul y blanca, ¿no? Los hondureños, y entonces pues ganó Huixla, es la primera vez, así ganó su primera alcaldía el PAN en Chiapas, ¿no? Esa es una historia así vieja, porque siempre han sido en momentos electorales bandera de cambio. Entonces tenemos una confluencia importante en un año que va a ser electoral, como ya platicamos la semana pasada en muchos lugares, y al mismo tiempo un año en el que el flujo migratorio lo que se ve es que va a aumentar. Entonces, pues la disyuntiva es esa, mantener esta política inhumana, absolutamente inhumana, punitivista, o pensar en políticas de integración que puedan ayudarnos. En México, la población extranjera está sobre el 1%. Si estuvieran distribuidos en el país, si hubiera políticas de integración reales, ni siquiera nos daríamos cuenta, ¿no? Ah, pero si se concentran 10,000 en un pueblito o en la frontera, pues entonces ahí, pues obviamente llama mucho la atención del lugar, o a la vuelta de la oficina, ahí en la Comar, pues llama muchísimo la atención, porque es muchísima gente para la cantidad de gente que habita esos lugares. Pero si no, no sería ningún problema. Ahora, sí es cierto que muchos de las personas migrantes pues tienen esta idea de ir a Estados Unidos, porque todavía la diferencia con todo lo que ha aumentado aquí, el salario mínimo y los ingresos, pues la diferencia con lo que pueden ganar en Estados Unidos o Canadá pues es muchísima, ¿no? Entonces, pues obviamente quieren seguir y quieren avanzar. Pero pues creo que estamos en el mejor momento. Este año va a haber un evento importante en Cartagena, que es como esos eventos en los que se plantean los temas migratorios, donde se tiene que plantear, y los países seriamente tienen que plantear
cuáles van a ser sus acciones y políticas migratorias. México tiene ahorita una buena oportunidad si es que ya toma posesión en unos días Arévalo, ¿no? También va a haber cambio de gobierno en Panamá, que acaba de tener la sociedad un triunfo importante con el tema de la minera. Y pues está Petro, ¿no? Ahora tenemos una situación muy complicada en Ecuador, que digo, son las vías por las que llegan acá, que es las que llegan por el Darién. La de Ecuador está muy, muy complicada, pero pues sí hay como, se pueden alinear las estrellas para una política migratoria más amable hacia, o sea, con los países que vienen hacia el sur, y la presión pues hay que tenerla todos sobre Estados Unidos. Ya, Oigan, y nada más quiero decir, dar una cosa muy chusca que ya reportó un canal estadounidense, ahorita que decías, Dani, sobre el muro y las medidas punitivas. Ya un canal estadounidense, ahorita lo quisiera recordar, no sé si fue ABC o CBS, pero ya documentaron que en la frontera norte de México, de apúas, alambre de púas que están ah, poniendo los republicanos para tapar, lo están, se lo están volando los mexicanos y están haciendo alrededor de sus casas, ¿no? Obviamente muros, digo, valga la redundancia, pero para la delincuencia, ¿no? Entonces, esos son los únicos muros que sí ha pagado Donald Trump, ¿no? Y se burlan los estadounidenses de eso, porque al final ese alambre de púas, pues como dice Dani, no sirve para nada, esas medidas positivas no sirven, y ahora lo que están haciendo los mexicanos es aprovecharse dentro de su contexto, ¿no? De que sean los republicanos los que les paguen la defensa de su casa ante la criminalidad en México, o sea, a esos niveles de, de, de sentido del humor agrio han llegado los medios estadounidenses, al darse cuenta de que las medidas no funcionan. Y nada más para comentar. pues no, es hasta kafkiano escuchar una cosa así, mi querida Jessica Cermeño. Oye, Jessica, aprovechando que estamos en esta parte de los Estados Unidos, ¿en qué momento es desde tu percepción ahorita lo que está sucediendo ya con la campaña de Donald Trump y los juicios que hay en su contra, aunque no lo teníamos contemplado aquí para la mesa, aprovechando ahorita que te escucho esta parte de los Estados Unidos, qué decir, cuál es tu percepción, en qué momento se encuentra la precandidatura o posible candidatura de Donald Trump? Ahí se ven visos de que pudieran tumbarla o pase lo que No. pase, él será el candidato republicano. No, yo creo que ayer pasó algo muy importante para los republicanos y para él, es que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que era uno de los contendientes, digamos, de los precandidatos del Partido Republicano, dejó la contienda. Lo que queda es Nikki Haley, que es la única mujer, digamos, del lado de los republicanos que está buscando esa candidatura. Está subiendo unos puntitos ahí, pero siendo sinceros, mi querido Ernesto, no significa nada ante el apoyo que tiene Donald Trump, ¿no? Esa es la verdad. Lo que también han reflejado mucho los medios estadounidenses es lo que está pasando con Hunter Biden, que ustedes saben que tiene pues varios procesos judiciales, el hijo del presidente Biden, que los está enfrentando, incluso fue a una audiencia y se salió cuando lo estaban criticando. O sea, hay mucho, obviamente, como acá, ¿no? Previo a una elección presidencial. Y las encuestas, todos los polls, lo que están diciendo es que más bien el presidente Donald Trump gana puntito a puntito, puntito a puntito. Creo que ya no, parece inevitable, salvo por una cuestión judicial, ¿no? Que están buscando la manera, como les contaba la otra vez, eh, que sea Donald Trump el candidato republicano, ¿no? Y lo que está haciendo Biden, pues la verdad es que está yendo a los lugares donde tuvo mejor votación en la elección pasada para refrendar ese voto. Y la verdad es que los demócratas son bastante alineados dentro de todo y siguen apoyando a Biden si es que no sale otra cosa. Están buscando que Kamala Harris tenga más juego, pero yo no veo posibilidades de que alguien pueda derrotar a Donald Trump. Eh, Aquí va a ser, creo, el candidato insisto, tiene todo el derecho de serlo. Qué escenario, qué escenario. No, y Pero bueno, Biden es gris y lo que le sigue, Jess. O sea, va a ser el candidato y muy probablemente lo tengamos de vuelta en la presidencia. sí, sí, sí. Y Nada más, bueno, la verdad, digo, nada más ahorita que decía Dani de cómo se utilizan en las campañas, lo que está pasando en la frontera para los republicanos es oro.
oro, ¿no? Porque mientras más vean a los migrantes llegando ahí, mientras más vean cómo están todas las fronteras colapsadas, para que se den una idea. Blanca Rosa Vilches, que es nuestra corresponsal de Nueva York, lo digo muy rápido, ella hizo una historia de cómo ya tienen que sacar a los primeros migrantes que llegaron a Nueva York y les dieron un cobijo. Y los están sacando ya de los refugios en Nueva York, porque no tienen espacio, por supuesto, va llegando más. Y todo eso lo aprovechan los republicanos porque se quedan los migrantes en la calle, no tienen obviamente permiso para trabajar, entonces tienen que vender. O sea, es todo un debate importante en Estados Unidos, la migración, que por supuesto tiene tintes políticos. Sobre todo quienes lo están aprovechando abiertamente son los republicanos. Y ya. Sí, sí, así es, y como ustedes decían, en un contexto electoral, pues toma ciertas particularidades. Dani, pues esto que también no está preparado o no lo acordamos, ya sé que hay otro tema que acordamos, el tema de las pensiones, esta propuesta que ha hecho el presidente en la mañanera de la reforma al 123 y al 127. Pero bueno, antes, Dani, tú estabas diciendo en tu participación anterior sobre América Latina. Y bueno, sabemos que tú eres una apasionada también de América Latina y del seguimiento que le das constantemente y bueno, tienes un programa incluso con Alina Duarte sobre este tema. Si pudieras hacer un breve balance antes de cómo iniciamos, cómo terminamos el año con esto de Venezuela, con lo del Esequibo, con esta disputa con Inglaterra. Y esto pues estamos a unos días, tú decías, de que Arévalo asuma, ¿no? Estamos a 3 días de que Arévalo, a 3 días de que asuma Arévalo, sí, y bueno, pues hemos visto, dado seguimiento a todo lo que ha pasado previamente y lo de Ecuador. Entonces, sé que son temas distintos, pero ¿cuál sería tu balance de este inicio que, como tú dices, es muy intenso en América Latina, en algunos países, Dani? Y, bueno, sí, bueno, el inicio es de muchos, claro, o sea, ahora sí que el tema de claroscuro no podría estar, la palabra no podría estar mejor empleada que para este inicio de año en 2024 en América Latina. O sea, tenemos un inicio con cosas muy esperanzadoras, o sea, va a ganar, o sea, va a tomar posesión Bernardo Arévalo, lo que de verdad llevamos desde agosto hasta ahorita con ese tema en vilo todo el tiempo, nunca sabíamos si lo iba a lograr, porque hicieron la oligarquía de Guatemala y la fiscal Consuelo Porras y los fiscales hicieron todo lo posible para que no llegara, y sí va a llegar, ¿no? Y eso solo fue posible por el impulso muy fuerte de los pueblos, que no habían sido, los pueblos indígenas en Guatemala no habían sido ni siquiera parte de la campaña, ni de Arévalo, ni de la propuesta programática de Semillas y eso, y son los que salieron a poner el cuerpo, a dar la cara, un mes de movilizaciones, y son los que impidieron que por la vía de decisiones judiciales pues mafiosas, básicamente, se impidiera que Bernardo Arévalo tome posesión. Entonces, pues va a tomar posesión, eso parece que ya ahora sí es un hecho y eso es una cosa buena. La preocupación es cómo va a gobernar, porque como ustedes bien saben, ustedes estuvieron conmigo en la misión de observación, pues fue tan sorpresivo hasta para el propio Bernardo Arévalo, que él ya tenía, entiendo, hasta un viaje de vacaciones después de que terminara la elección y pues ya nunca se lo pudo tomar, ¿verdad? Porque ya tuvo, pues porque ganó, sorpresivamente para todos. Y entonces tuvo que, pues, armar todo un equipo de gobierno que, pues, va a empezar en esas condiciones complicadas, pero pues con todo el ánimo del empuje que ha tenido la movilización social. Entonces, esa es la cara muy, muy, muy luminosa de cómo empezamos. También lo que les decía en Panamá que va a haber elecciones este año y que, pues, ganó, ¿no? O sea, ganó la movilización social, ganó, empezaron los jóvenes, la primera línea, los jóvenes y luego todos los sectores sociales que se sumaron, campesinos, para frenar el contrato minero, la mina más grande de América Latina, y lo frenaron, ¿no? Entonces, pues esa es la parte linda con la que empezamos. Pero por otro lado, la oscuridad es muy oscura, porque tenemos por un lado, pues estas escenas, lo que vimos en estos días de Ecuador, yo hablaba con una amiga de Ecuador que estuvo, bueno, también la conocen
yo le digo Show porque nunca le puedo decir su nombre completo porque tiene un nombre eh, que es como derivado árabe y entonces tiene unas terminaciones muy extrañas, pero es una feminista muy importante, abogada feminista en Ecuador. Estaba hablando con ella ayer, me decía, esto está horrible, horrible, o sea, y lo que no te imaginas, o sea, se escuchan las bombas y luego el presidente ha decidido apostar por los militares para que se ponga orden y si esto no se acaba pronto, pues entonces se nos van a quedar aquí los militares, ¿no? Entonces, el asunto es eh, pues muy delicado, ¿no? Es la situación en Ecuador, el crimen que se fue instalando, que lo vimos incluso con el asesinato del precandidato presidencial, se fue instalando hasta que ahorita se salió totalmente de control. Es una situación muy, muy difícil. Y bueno, pues también iniciamos el año con pues con todas las medidas, esta ley ómnibus de Milei que quiere imponer, ¿no? Lo que está ocurriendo en Argentina, que también es una catástrofe en muchos sentidos, o sea, una regresión increíble de muchos años de lucha, la eliminación o sea, sí Milei ha llegado a unos extremos que yo creo que ni su decreto ni su ley ómnibus van a pasar, a menos que el Congreso quiera convertirse ya desde el día uno en un Congreso de papel, ¿no? Porque sería darle toda la oportunidad a Milei de que gobierne sin el Congreso. No creo que el Congreso lo acepte, además hay mucha presión también de la sociedad de Argentina, pero pues los primeros días de Milei son bastante más terribles de los que pensábamos, de lo que habíamos imaginado que iba a ser, ¿no? O sea, sus primeros 20 días han sido mucho más horribles de lo que pensábamos. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo regresan las fuerzas, y ahí agarrémonos con Trump, porque cómo regresan como fortalecidos, ¿no? Dicen esto de que lo que no mata engorda, entonces lo sacaste, pero regresan con una fuerza y con una capacidad destructiva que sí es impresionante. Entonces, pues tenemos un inicio muy complejo para 2024. Muchos están viendo a México, eso sí lo sé, muchos países del sur están viendo a México con mucho interés, están viendo cómo se comporta, cómo va el fin del sexenio de López Obrador, no solo en temas económicos, sino cómo ha logrado con la mañanera contener mucho de lo que ven otros gobiernos progresistas como un problema que nunca han podido resolver, que es el tema de los ataques y las campañas en medios de comunicación. Y entonces están como con los ojos acá, viendo cómo nos va a nosotros, pues para ver si tienen algún tipo también de esperanza, de organización para el sur, pero es un escenario muy complejo. Gracias, gracias, Pues, Dani. Jessica, ¿no Quería querías decir comentar algo, algo? Jessica. quería decir algo nada más de Ecuador, porque a mí me ha saltado mucho, me ha llamado mucho la atención y entiendo que es uno de los ángulos que muchos colegas han tomado sobre la relación del cártel de Sinaloa con los grupos delincuenciales en Ecuador. Ustedes saben que, pues bueno, llevo un rato con esas cosas, pero y me parece que desde el asesinato del precandidato a la presidencia el año pasado, que ahorita se me va el nombre, ustedes me van a decir, que dijeron que era quien perpetró el asesinato era de un grupo relacionado con el cártel de Sinaloa, y ahora vuelven a decir que estos grupos que marcó el presidente Novoa como si fueran terroristas son parte del, digamos, socios del cártel de Sinaloa. En fin, ¿no? Me parece que se ha intentado siempre hacer esta relación. Yo nada más quiero decir que en toda América Latina, prácticamente todos los grupos delincuenciales bajo esta lógica tendrían que ser pues aliados del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, porque en realidad ahora son los mexicanos los que pasan la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, como en su momento fueron los colombianos. Pero de eso a que el cártel de Sinaloa, como en algunas cosas que vi que se infería, que tenía interés en desestabilizar Ecuador, que los mexicanos estaban muy metidos en lo que estaba pasando, me parece que sí es un poco volarse la realidad. El cártel de Sinaloa en este momento, lo que ellos quieren es pasar desapercibidos para que con todo lo que está pasando el fentanilo no detengan a sus líderes, ¿no? Al grado de que han presentado hasta
narcomantas y mensajitos de que aquí ya no se vende fentanilo con tal de evitar. Por eso está esta versión de que entregaron el año pasado al Nini, su jefe de seguridad, porque querían que un perfil más bajo, ¿no? Entonces ahora como un poco esta versión, ¿no? De que siempre pues, son los mexicanos, el cártel de Sinaloa, en fin, el que está viendo ahí. Y yo les diría, incluso el cártel Jalisco de Nueva Generación tiene también muchos contactos en Ecuador, ¿no? Porque es el traslado, o sea, ahora no, desde el Señor de los Cielos, ¿no? No es que pasen que tengas que negociar con los colombianos para ir a Estados Unidos, ¿no? Tienes que negociar con los mexicanos. Entonces, esa es la única relación que hay, pero sí creo que se ha hecho como muy grande esa visión, ¿no? Y que creo que por supuesto es terrible, como bien dice Dani, lo que está pasando en Ecuador, pero que es una problemática más bien interna, ¿no? Y que también esto que decían de que así vamos a estar en México, no lo sé. Todavía, a pesar de todas las cárceles estatales que tienen autogobierno, que lo sabemos, todavía ninguna, no hemos encontrado ningún caso donde se pongan todos de acuerdo, ¿no? A nivel país, casi, o por lo menos ciudades completas, que se pongan de acuerdo los reos para detener a los custodios. Digo, hay muchas particularidades que no podemos poner en la misma caja, como si fuera tan fácil. Es nada más lo que quería aclarar, porque lo he visto muchísimo. Gracias, gracias, Jessica. Pues sí, de hecho, en materia de seguridad interna, pues es responsabilidad de cada país su seguridad interna y es una práctica común. Álvaro Uribe le echaba la culpa a Venezuela de la situación de Colombia, o algunos otros países y le echan la culpa a las mafias rusas de llegar a sus países. Pues cada país es responsable de su seguridad interna y que no se corrompan sus propios funcionarios. Es una práctica común que vemos que se repite y repite. Si les parece, vamos abordando, Jessica y Daniela, el último tema que teníamos programado y que es la iniciativa del presidente sobre las pensiones y el tema de los salarios. Hay eh, comentarios de todo tipo, unos celebrando, otros diciendo, algunos sindicatos diciendo, pero pues cómo habla de esto de las pensiones y los que estamos con contratos colectivos de trabajo y pensiones nos han castigado mucho en esta administración. Y por el otro lado, pues hay una celebración sobre esta iniciativa, este anuncio que hace el presidente que enviará al Congreso de la Unión. ¿Qué decía al respecto, Daniela? Sí, bueno, a mí me parece que es un tema fundamental. O sea, el tema y lo he platicado últimamente porque creo que es un tema que no estamos viendo ahorita en toda su dimensión, el asunto de la situación de las personas mayores y cómo se ha deteriorado incluso muchas de las posibilidades de acceder a una vivienda en renta, porque ya muchas, o sea, cómo los lazos familiares se han ido rompiendo, no es generalizado, pero, o sea, no es un problema ahorita, pero va a ser un problema en 15 o 20 años, porque las personas se van quedando solas, porque ya no tienen como antes 10 hijos y ya no se queda la hija menor a cuidar a la mamá como antes, por suerte, pero ese tipo de cosas digamos, se va convirtiendo en un problema. La demografía se va a convertir y se está convirtiendo, adultez y este envejecimiento de la sociedad mexicana y estos rompimiento de lazos se van convirtiendo en un problema que va a ser un problema grande porque al mismo tiempo tienes estos temas como de que ya no te dan trabajo en muchos lugares a cierta edad, que ya no tienes posibilidades tampoco si estás solo y ya tienes 60 años, pues de rentar en un lugar porque las rentas están muy caras en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el tema de las pensiones es un tema central que siempre, como lo vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años, pues no lo vemos como, pensemos que vamos a ser jóvenes, fuertes, con capacidad productiva eternamente, y no. ¿No? Eso no ocurre. Entonces, creo que es un tema muy, muy, muy importante. ¿Qué dice? ¿Cuál es el punto central de estas reformas que plantea el presidente López Obrador? Uno, pues es que el salario mínimo no aumente menos que la inflación.
¿no? Ese es un tema como muy importante considerando lo que se había depreciado el salario mínimo históricamente en México antes de esta administración. Y el otro es que los trabajadores que perciban esto, el mínimo, un sueldo, el mismo sueldo que tenían en su vida laboral activa, ¿no? Lo que ha dicho hasta ahorita, porque todavía dice que están afinando la propuesta y que van a buscar las formas de resolver cosas, es que no desaparecen las AFORES, pero que la iniciativa privada dejaría de administrarla, ¿no? Y bueno, básicamente es una forma de echar para atrás dos reformas que yo creo que han sido muy dañinas, la del 97 al IMSS de Ernesto Zedillo y la del 2007 al ISSSTE de Felipe Calderón. Esa como que no le pusimos tanta atención como la del 97 en su momento, pero creo que es igual que han hecho, sí, de mucho daño, ¿no? Hay unos datos que son importantes. ¿Qué ha pasado con esto de la creación de las AFORES? Y con esto de pasar a la mayor parte de la responsabilidad del ahorro para el retiro al propio trabajador. Eh, que las AFORES han tenido enormes ganancias. Estaba viendo, 2023 tuvieron 255,000 millones de pesos de ganancias. Y en cambio, los trabajadores pues tienen entre el 25 y 30% del monto de su último salario mínimo. ¿Y a dónde se van esas ganancias? Que eso es un tema que me parece súper importante. Ahí, insisto, Violeta siempre nos puede ayudar con algo, con todo lo que sabe, pero el tema de muchas de estas cosas que a dónde se va, porque lo que se argumentaba es que este dinero se iba a poner a circular y entonces iba a tener más ganancias y entonces al final te iban a regresar más dinero en tu cuenta personal, ¿no? Y lo que se ha hecho es se ha puesto en fondos de inversión. En algunos casos se ha puesto sí, en bonos gubernamentales, pero también en empresas financieras. Nosotros en algún momento documentamos cómo el dinero de algunas de estos fondos de retiro de trabajadores, los que estaban inactivos, como es mi caso, que dices, está inactivo un rato. Bueno, con la administración de Murat, por ejemplo, en el Infonavit, se habían puesto a circular, o sea, se habían invertido en inversiones de alto riesgo, ¿no? En estos megaproyectos. Entonces, es un tema muy importante, de verdad, porque esa reforma lo que ha hecho es, de nuevo, darle ganancia a quienes administran esas AFORES y han reducido la capacidad de ingresos para las pensiones de las personas. Entonces, a mí me parece que es un tema que tenemos que entrarle muchísimo, muchísimo, a analizar cada cosa. No está todavía resuelto. El presidente decía que era un tema de justicia social y además me llamó la atención porque digo otra vez al carajo el neoliberalismo, porque sí es, o sea, el presidente es bastante capitalista y desarrollista, pero sí tiene como un tema ahí con el neoliberalismo, que es regresarnos al punto de quiebre de 1988, cuando el PRI decidió irse por el lado neoliberal, ¿no? Y entonces, sí, lo que dijo es, vamos a buscar la forma, es un tema de justicia social, y yo creo que ese es el centro de lo que tendríamos que estar analizando, qué ha pasado con estas reformas, qué ha pasado con las pensiones, y cuál es el escenario en adelante pues para todas las personas que estamos entrando ya en esta edad de más de 50, luego más de 60, luego no sé qué, y qué va a pasar en estos 15 años si estas reformas y estas acciones que se tomaron en 97 y en 2007, pues empiezan ya a tener sus efectos, ¿no? Porque es cuando van a empezar a tener sus efectos en los próximos años. Entonces me parece que ese es un tema central, muy importante, y que hay que estarlo viendo con pinzas, estarlo expulgando y estar viendo, siguiendo cómo va esta propuesta, ¿no? Cómo se va desarrollando esta propuesta. Sí, muchas gracias, Dani. Sí, un tema bien, bien importante para todos y todas. Incluso, bueno, hemos estado analizando el presupuesto de egresos de la Federación y cómo ya, desde ya, pues es un rubro fundamental en este presupuesto y va a ir aumentando, ¿no? Ahorita
el último dato que tenemos aquí abierto del presupuesto, ya las pensiones y jubilaciones representan más del 15% del presupuesto de egresos de la Federación. Es un dato que, insistimos, va a ir aumentando, de forma fuerte, fuerte hacia los próximos años. Y bueno, esto es una situación que hay que atender. Y lo otro que yo le quisiera preguntar ahí a Jessy, cuál sería su valoración y que también hemos estado discutiendo en otros momentos, esto que decía Dani, ¿no? El uso que se le ha dado a los recursos que quedan, ¿no? El ahorro de los trabajadores, que bien decía Dani, una parte lo tiene la banca privada, ¿no? Que eso es una situación ahí que también hace un uso de estos recursos que son generados por la clase trabajadora. Y dos, la otra parte está en el sistema financiero. Y pues una parte en este sistema financiero pues se usa en los procesos especulativos y otra pues por ejemplo en esta parte que también funciona como un proceso especulativo, las fibras, ¿no? Incluso recordemos nada más ahí para darle ya la palabra a Jessy que nos dé una valoración, el aeropuerto que se iba a construir, el aeropuerto de Peña Nieto, iba a ser financiado con las pensiones de los trabajadores, con una fibra. Entonces, bueno, es un tema enorme el que está implicado aquí. No nada más es la reforma al 123, sino también toda esta discusión en términos de cómo se utiliza el recurso de los trabajadores. ¿Qué decir sobre esto, Jessy? No, es que totalmente de acuerdo con ustedes, porque ni siquiera los trabajadores, digamos que estamos todo el tiempo con las noticias, sabemos del todo qué es lo que está pasando con los sistemas de pensiones, ¿no? O como bien lo dicen ustedes. Y además a ver, lo que dijo el presidente López Obrador es que ya le dijo Dani lo más importante, y que además él veía la posibilidad de otra vez el gobierno retomar, ya sea la administración de los recursos, aportar, ¿no? Otra vez el gobierno mexicano, porque tienen que recordar ustedes que ya en este gobierno, a finales de 2020, hubo una reforma para que los patrones aportaran más en estos fondos, ¿no? Y que, digamos, el gobierno dejara de aportar. Hasta donde recuerdo, me parece que en el 2030 se iba a hacer gradual para que los patrones de la iniciativa privada no lo tomara tanto de golpe. eh, Hasta 15%, ¿no? Iba a ser en el 2030 el ajuste, creo que estaban en 6% las aportaciones patronales y terminarían en 15% en 2030. Eso es lo que dice la reforma ya implementada por este gobierno, que además, insisto, quitó al gobierno como aportante, como establecía la ley de 1997. Dice López Obrador, bueno, ahora creo que sí, el gobierno otra vez tendría que aportar para que no sea un golpe tan grande digamos, al sector empresarial, que nosotros hagamos nuestra parte, pero tampoco es que estableció más cosas, tampoco dijo, pues, por dónde va su iniciativa, y por eso creo importante, como bien dice Dani, que tenemos que estar todo el tiempo con este tema, de alguna manera, verlo con el rabillo del ojo, para ver cuál es la propuesta del gubernamental, porque como bien dices, mi querida Violeta, es una carga muy importante para el Estado mexicano que seguirá creciendo simplemente por demografía, ¿no? Esa es la realidad, y que tenemos que ver cómo puede haber una solución. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho me asombran hasta los análisis de qué es lo que está pasando con las personas que tenemos, digamos, estamos después de 1997, ¿no? Todas aquellas personas que no tienen un salario digno, esa es la realidad, y que es imposible dentro de su escenario de día a día que puedan hacer aportaciones voluntarias a su Afore, y lo que eso, digamos, les pega al final. Yo veía hace unos días, el segundo día, me parece el 2 de enero salió este reportaje, si ustedes lo pueden ver, en el país de qué está pasando con los retiros de las Afores por desempleo, es decir, las personas en México que están cada vez quitando, digamos, cuál es el requisito para todos los que tenemos Afore. Si tú quieres recibir dinero antes de que sea tu retiro por vejez, pues tienes que comprobar, tener ciertos requisitos, entre ellos, pues tener ya varios días, no sé cuáles exactamente, pero de no estar cotizando en el IMSS, es decir, que te hayan despedido. Pero el año pasado, y es lo que decía, es decir, 2023, entre enero y noviembre, los mexicanos retiraron 24,727 millones de pesos de sus fondos de retiro.
que eso se incrementó 6.3% más que 2022. Y eso pega muchísimo. Así tú saques 10,000 pesos de tu fondo de ahorro, ¿cómo te va a pegar para cuando tengas 60, 70 años? En el reportaje, el entrevistado era una persona de 43 años que llevaba mucho tiempo sin empleo y que fue la única manera que encontró, digamos, de comer, porque así lo dice en el reportaje del País, insisto. Entonces es hacer toda una reflexión que por supuesto la ley de 1997 no es suficiente, ¿no? Para la gran mayor parte de la población y que por eso hay que estar viendo, ya salió Enrique de la Madrid a decir que es inviable simplemente rehacer, que retome el Estado los fondos de retiro, pues creo que por eso sería mucho más importante que ante este tipo de críticas que se presentara toda la información y que podamos tenerla en un debate y podemos saber los trabajadores, ¿no? Cómo puede ser. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Dani que es un tema que tenemos que tener ahí, eh, porque es algo que nos atañe pues a todos los que tenemos la fortuna de tener una Afore en este momento, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Insisto, y me impresiona que en estos momentos que como bien dice Dani, que ha habido muchos logros económicos, como por ejemplo el incremento al salario mínimo, la gente está necesitando más que nunca retirar eso, ¿no? Eso es muy fuerte también y que hay que analizar por qué. Pues así es, mi querida Jessica Cermeño y Y una Daniela Pastrana. cosita muy pequeña, nada más puedo agregar que Ernesto, Sí, sí puedo, porque creo por que ya no favor. estamos pasando, no sé, pero solo una cosa, esto de, pasamos de la ley que teníamos en 1973, que era con 570 semanas cotizadas, a la de 1997 de 1250 semanas. Entonces, ¿quién tiene ahorita posibilidades de sumar eso con todo lo que ha pasado en los últimos años, de pasar al outsourcing, de los empleos informales, del autoempleo? O sea, sí creo que es un problema que quizá ahorita no estamos viendo tan grande, pero por el crecimiento demográfico y por el envejecimiento de la población y porque empiezan a hacer ya efectos, ahora sí, en la población que entró en 1997 hace 9 el régimen, ahorita ya lo va a empezar a entender qué significa haber entrado a ese régimen, pues en 10 o 15 años va a ser una bomba, si no lo vemos ahorita. Ese ya, último, ya. Ahora sí, ya. No, pues gracias Daniela Pastrana, gracias Jessica Cermeño. Pues sí, es un tema que seguiremos abordando ahí a profundidad y que no da para un programa, da para un montón de programas, así que ya lo seguiremos dando, le estaremos dando seguimiento. Por lo pronto, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, muchas gracias, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, Jessy. Gracias, Dani. Un abrazo enorme, enorme y nos estamos viendo dentro de 8 días. Nosotros también les mandamos un abrazo enorme, lleno de fuerza y de resignación por la falta de Alejandro. Exactamente. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Hasta pronto, Daniela y Jessica. Pues Violeta, pues sí, todo un tema.